Hoy vamos a hablar de la carrera de un delantero, pero no de uno cualquiera. Un hombre cuya fuerza, tanto la física como la de su espíritu, no solo le sirvió para ganar trofeos, sino que, créanlo o no, hasta detuvo una guerra. Sí, estamos hablando del inmenso, del gran Didier Drogba. Miren, es que es así de simple. En la historia del fútbol, hay delanteros que meten goles. Punto. Y luego están los que marcan el destino de un país entero. Drogba, sin duda alguna, está en ese segundo grupo. Y con mayúsculas. ¿Saben cómo le decían? El gladiador de Stamford Bridge. Y la verdad, no fue por nada. Cada partido en su cancha, en su casa, era como una batalla en su propio coliseo. Y ahí el rey indiscutible era él. A ver, su legado se basa en puro poder. Tenía una potencia física que, de verdad, aterrorizaba a cualquier defensa. Y a eso súmenle una fe. Una fe inquebrantable que lo sacaba adelante en los peores momentos. Literalmente convirtió el área rival en su coto de caza privado. Pero ojo, su impacto fue mucho más allá de la cancha. Usó su voz para ayudar a detener una guerra civil. Y claro, para alcanzar la gloria eterna con el Chelsea. Ahora, lo curioso de Drogba es que, a diferencia de tantos otros genios del fútbol, su camino a la cima no fue para nada rápido. No fue el típico niño prodigio, no. Lo suyo fue una conquista, digamos, tardía, pero absolutamente implacable. Fue una escalada, paso a paso. Primero en el Guingamp, ahí fue donde empezó a mostrar de qué estaba hecho, esos primeros destellos de su poder. Y después, en el Marsella, ahí explotó. Llevó al equipo a una final de la UEFA nada menos. Ya para ese entonces su nombre estaba en todos lados y un tal José Mourinho, que recién empezaba su proyecto en el Chelsea, lo vio y dijo: a ese guerrero lo necesito yo. Y bueno, llega a Inglaterra y la prensa lo miraba con bastante recelo, ¿eh? Pero, ¿cuánto tardó en callar bocas? Nada. Se convirtió en el terror de la Premier League. Junto a leyendas como Lampard y Terry, formó una generación que, la verdad, fue irrepetible. Ganaron 2 ligas seguidas y cambiaron por completo la historia de un club que llevaba décadas sin ser protagonista. Tenía la liga inglesa en el bolsillo, pero había una cuenta pendiente, la gloria europea, y esa se le escapó de las manos por años. Fueron noches de agonía, de mucha frustración, hasta que llegó, por fin, la redención. Vayamos a esa noche. Moscú 2008, final de la Champions League, probablemente la noche más oscura en la carrera de Drogba. Una de esas noches lluviosas, grises, que se convirtió en una pesadilla para él y para todo el Chelsea. ¿Qué pasó? Era la final contra el Manchester United. La tensión al máximo y la frustración le ganó. Lo expulsaron. Tuvo que ver desde afuera, sin poder hacer nada, cómo su equipo perdía la final en los penales. Imaginen esa sensación, devastador. Pero aunque en ese momento no lo sabía, esa caída iba a ser el motor para su regreso triunfal. Pero el fútbol, como la vida, da revanchas. Y el destino le tenía guardada una carta. 4 años después. 4 años. La oportunidad perfecta para sanar esa herida estaba a la vuelta de la esquina. Y el contraste es casi poético. Es una historia increíble. Pasó de la tarjeta roja en Moscú al cabezazo que lo convirtió en leyenda en Múnich. De la tristeza absoluta de perder en penales a la euforia total de ganar en penales. Pasó de la oportunidad perdida al éxtasis eterno. ¡Qué vuelta de tuerca! Es que esa temporada 2011-2012 parece sacada de una película de Hollywood. La final en Múnich contra el Bayern en su propia casa. O sea, el escenario perfecto para el drama. Minuto 88 y los alemanes ya se sentían campeones, estaban casi celebrando. El minuto 88. Ese instante que queda congelado en el tiempo. Ese momento que lo cambia absolutamente todo. El Chelsea estaba liquidado, contra las cuerdas, a nada de perderlo todo. Y de repente, ¡pum!, el gladiador voló. Un tiro de esquina, un centro al área y Drogba se eleva por encima de todos, como si flotara y conecta un cabezazo que fue una bomba. Gol. El partido se iba a la prórroga cuando ya nadie lo creía. La historia no podía terminar ahí. El título se iba a decidir en penales. Y el guión, perfecto. Le tenía reservado el acto final. ¿Quién iba a patear el penal decisivo? Didier Drogba. El mismo que 4 años antes se había ido expulsado. Caminó hacia el punto penal con una calma que daba miedo. Pateó, gol. Y el Chelsea, por primera vez en su historia, era campeón de Europa. Eso es heroísmo en estado puro. Pero la historia de Drogba no se queda solo en sus clubes, porque con su selección, con Costa de Marfil, su figura fue todavía más grande. Fue mucho más que un capitán, fue un pacificador.
es que su liderazgo iba más allá de la cancha. Imaginen esto, en 2006 su país estaba en plena guerra civil y él, con el equipo, logra la clasificación al Mundial. Se convirtió en un símbolo de unidad, un faro de esperanza. Después, en 2010, demostró su compromiso jugando con un brazo roto. Increíble. La verdad es que la gloria con su selección se le escapó de forma muy cruel en 2014, por un penal en el último minuto contra Grecia. Y sí, es verdad, no tiene un trofeo con su país. Pero seamos honestos, ¿importa? Logró algo muchísimo más grande. Ayudó a unir a una nación que estaba partida en dos por la guerra. Su mayor victoria, sin duda, no fue dentro de una cancha de fútbol. Entonces, llegamos al final y nos preguntamos, ¿cuál es el legado de este rey? ¿Cómo deberíamos recordarlo? Es que el vacío que dejó Drogba es imposible de llenar solo con goles. Era un líder nato, carismático, un rey que inspiraba a todos a su alrededor. Fíjense que hasta lo llegaron a comparar con Pelé, y no por cómo jugaba, sino por esa habilidad única para conectar con la gente, para hacer que se enamoraran de este deporte. Al final, nos dejó una gran lección. La fuerza física te hace grande, sí, pero la fuerza de voluntad, esa te hace invencible. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una para el debate. En una liga con leyendas como Thierry Henry o Alan Shearer, ¿podemos decir que Didier Drogba fue el mejor 9 en la historia de la Premier League? Si amas a los jugadores decisivos, dale like y suscríbete.